Hola, hoy día vamos a empezar a ver algo que es complementario a lo que estábamos viendo, que en el fondo era la comprensión de los textos. Para nuestra vida cotidiana es muy importante poder entender lo que nosotros leemos, ¿cierto? A veces que se pueden malinterpretar cosas o hay mucho universo escrito alrededor de nosotros y es bueno poder ir comprendiéndolo realmente y entendiendo qué es lo que quieren decir esos textos. Hay textos de distintas dificultades y siempre es importante poder llegar a todos, porque por ejemplo los lenguajes que se ocupan en distintos tipos de textos pueden a veces confundirnos y eso es importante eh, de tener estrategias para que podamos comprenderlo. Y también es importante poder escribir textos, escribir algo y asegurarnos de que cualquier persona que lo pueda leer lo va a comprender. Esta parte, los textos que vamos a redactar, a escribir, son textos hechos para una clase, que tienen un fin pedagógico, pero la idea es que estas estrategias ustedes las pueden ocupar en todo tipo de escritura. También, por ejemplo, no sé, cuando uno escribe cosas para las otras personas, en el WhatsApp, en el Facebook, en las redes sociales en general, cuando uno escribe una carta, cuando a veces uno tiene que escribir algo que es formal para, no sé, un jefe o para solicitar algún permiso o algo así, es importante poder tener las habilidades para eh, poder escribir algo y que uno se pueda asegurar de que la otra persona lo va a comprender y que no hay malas interpretaciones. Entonces vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que es la noticia, y ahora vamos a empezar a redactar textos. Vamos a redactar noticias. Bueno, primero, ¿qué necesitamos para escribir una noticia? Ya sabiendo cuál es la estructura de la noticia, las preguntas que responde y las partes de la noticia, que no le vamos a dar tanto énfasis esta vez en lo que ustedes escriben todavía, pero sí en las preguntas. Primero, hay que informarse bien sobre lo sucedido y si puede, preguntar a personas que hayan presenciado el suceso o estén involucradas en la noticia. Eso para escribir cualquier tipo de noticia. 2. Escribir un titular que recoja una sola línea el tema de la noticia y que además sea atractivo. El titular es muy importante, ¿cierto? Uno puede escribir un titular y que puede querer decir muchas cosas con muy pocas palabras. Es muy importante que sepan elegir qué palabras pueden ocupar y qué es lo que quieren decir, cuál es el énfasis que le quieren dar a esa noticia. 3. Redactar una entradilla, o sea, el, el primer texto, el primer párrafo del cuerpo de la noticia, en el que resumas la principal información, de modo que el lector pueda saber qué ha ocurrido sin necesidad de leer toda la noticia. Esta entradilla, o en todo el cuerpo, debe responder quién, qué, cuándo, dónde, cómo, y aquí falta la pregunta que nosotros también teníamos anotada, que es ¿por qué? Después, organizar todos los detalles que vayan a explicar en el cuerpo de la noticia, de modo que empieces narrando lo más importante y acabas dando los detalles de menos importancia. Esto es primordial que lo comprendan. Hay que empezar lo más importante y después detalles. Por ejemplo, eh, si la noticia habla sobre un partido de fútbol, como la clase anterior, ¿qué es lo más importante? Que ganaron el partido de fútbol, ¿cierto? Que jugó este equipo con el otro y que alguien ganó. Después, los detalles, por ejemplo, detalles sobre los jugadores o qué pasó o entre medio o qué pasó en el entretiempo o qué pasó con cualquier otro detalle que podría haber sido importante, pero no es lo primordial, va después, en el siguiente párrafo. Y al final de escribir, repasar la ortografía y asegurarte que se entienda cada uno de los párrafos. Yo no voy a tomar en cuenta la ortografía en este momento, no les voy a obligar ni les voy a decir que está mala su tarea si es que hay faltas de ortografía, pero sí se las voy a ir haciendo notar para que se vayamos aprendiendo y tomando conciencia de cuando estamos escribiendo correctamente. Actividad número 1. Esto como siempre lo pueden hacer en el computador, me lo pueden mandar como archivo o lo pueden escribir a mano y mando una foto. Si es que lo escriben a mano, por favor pido que la foto sea ojalá con
luz, harta luz, y que sea desde arriba, para que yo pueda entender bien lo que están leyendo. Ya. La actividad 1 dice, con las preguntas a continuación, redactar una noticia que incluya esa información. Debe incluir un titular, sí o sí. Quizás no el epígrafe ni la bajada, pero sí o sí el titular. Entonces, ¿quién? Un grupo de arqueólogos alemanes que hallan restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Cómo desenterraron partes de más de 150 templos? ¿Cuándo? El 11 de junio de 2005. ¿Dónde? Entre Alemania, Austria y Eslovaquia. ¿Por qué? Porque estaban realizando una investigación. Con estas preguntas usted puede redactar la noticia para que se lea como noticia, no como un cuadro. Y hay unos tips para la escritura. Antes de escribir, verificar conceptos e información. Lean todas estas respuestas a las preguntas y verifiquen que entienden de qué se está hablando. Si tienen dudas pueden preguntarme a mí o buscarlo en internet. Después, durante la escritura, revisar lo que falta y si hay una conexión entre las ideas. Hagan un punteo de ideas. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cómo está escrito? Y vayan leyendo. Porque a veces, por ejemplo, uno va escribiendo y ¿qué pasa? Repite palabras o repite conceptos o suena mejor si están ordenados de otra forma. Entonces, vayan revisando qué es lo que están escribiendo. Después de la escritura, hay que leer de nuevo y confirmar que lo que está escrito se entiende. Después revisar la ortografía y la puntuación. Después, la actividad número 2. Con la siguiente información, redactar una noticia. Debe incluir un titular. Esto es lo mismo que antes, solo que la información no está ordenada según las preguntas, pero está la misma información. Lean esta información, verifiquen que conocen los conceptos y luego revisen. Me la pueden mandar, yo se los puedo ir revisando durante la hora de clase. Esa sería la actividad de hoy. Muchas gracias por escuchar y por su tiempo y su dedicación.